Volvemos al aire y tenemos en los estudios de la radio para dialogar unos minutos lo conocemos tal vez por la faceta política, pero en los últimos tiempos hemos descubierto algunas interpretaciones muy lindas de la historia y de conocer un poco de nosotros mismos, de aquí, de los rionegrinos, de los reginenses. En los estudios está Horacio Masachesi. ¿Cómo estamos, Horacio? Muy buenos días. Bien, buen día, muy contento de estar acá, en mi pueblo y en mi cuadra, porque justo la radio está donde yo viví como 8 o 10 años. Acá enfrente, ¿sí? Bueno, hace un año atrás tuvimos una oportunidad de dialogar y nos quedamos un poco en el marco del 100º aniversario de la ciudad de Villa Regina, 100 años, sí. Particularmente en mi caso, en una presentación de un libro que hizo Silvia Zanini, descubrimos a Horacio Masachesi, el escritor y contador de la historia de Villa Regina. Y a partir de ahí tuvimos una muy linda e interesante charla hace un año donde abordamos aspectos de la historia de Villa Regina, y en esa charla había un planteo que es: estoy escribiendo una historia donde el hilo conductor de la historia tiene que ser el agua, el río. Y acá está, Río de los Sauces. Sí. Se presenta hoy. Sí, nos presentamos hoy en el Club Social a las 19 horas con el auspicio de la Municipalidad y la Secretaría de Cultura del municipio, a quienes les agradezco. Y bueno, ya en esa época, cuando nos vimos hace un año atrás, yo ya venía impactado como muchos argentinos, por la pandemia, y ahí me puse a escribir artículos que tienen que ver con la vida regina de la década del 70, y ahí me entusiasmé, redescubrí, porque ya la conocía bastante, pero redescubrí la personalidad atrapante de César Chipolletti. Y estudiando a César Chipolletti, llegué a los orígenes de la colonia, y eso me llevó a Mendoza, porque la gente quizás no lo registra. Chipolletti tuvo no más que 4 meses acá, andando a caballo con 2 ingenieros y 3 criollos, desde febrero de 1899, bien digo, a abril, mayo, y produjo un estudio de 300 páginas, que es el que donde él aconseja qué hacer con los ríos, y qué hacer sobre todo con el río Neuquén. Y ahí nace el riego del Alto Valle en el papel. Y Chipolletti no puede ejecutarlo porque Roca, que era el presidente, no tiene más remedio que destinar la plata argentina a cuarteles y ferrocarriles por el conflicto con Chile, y Chipolletti se vuelve a Italia. Se vuelve a Italia en 1900, después de haber estado 10 años en Mendoza. Y recién en 1908 lo trae de nuevo Figueroa Alcorta con el Ministerio de Obras Públicas de Ezequiel Ramos Mejía. Y ahí viene el segundo hecho que me ponía la piel de gallina. Chipolletti muere en el barco. Muere en el barco. En el barco en las Islas Canarias. Con toda la familia arriba, viniendo con Felipe Bonoli, ingeniero de 20 y pico de años, enamorado de su hija Benedicta. Y ahí, ese hecho es el que a mí me lleva a decir: acá nació Villa Regina. Porque se junta las ganas de vivir y el talento de Felipe Bonoli con Benedicta Chipolletti. Sí. Entonces, como soy un fanático de la cuestión del azar, digo, si Chipolletti no se hubiera muerto en el barco, si no hubieran pasado estas cosas, mi pueblo no hubiera nacido. ¿Chipolletti se muere viniendo? Viniendo, sí, la segunda vez. 4 meses nada más hizo el estudio. 4 meses andando a caballo con Teodolito. Una genialidad lo que hizo Chipolletti. 300 páginas, 7 mapas originales, y por una cuestión de casualidad, de la política también, porque me cruzo casualmente con el hijo de Miguel Pichetto, y Juan Manuel me dice: tengo un profesor en la universidad, en Buenos Aires, en la UBA, que dice que es nieto del fundador de Regina. ¿Qué apellido? Le digo: Bonoli. Sí, le digo. Tenés razón. Dice: te doy el teléfono. Lo llamo al nieto de Bonoli y me da el estudio original y me da el testamento de Chipolletti. ¿El estudio original de las 300, claro, porque lo edita el Ministerio de Obras Públicas. No debe haber pocos ejemplares. Se lo llevó a la gente del DPA de la provincia de Río Negro y se le caían las lágrimas. Lo tengo en casa. Un estudio de 300 páginas. Ahí nace el dique Cordero. Y todo el sistema riego desde el río Neuquén para el Alto Valle. Chipolletti no lo puede ejecutar porque se muere en el barco en 1908, y por ahí después viene
el ingeniero Severini, que lo reemplaza, que venía con él de Italia, porque Chipoleti era una eminencia europea, un tipo de consulta, un tipo que vivía en la isla Tiberina, que es el corazón del Trastevere en Roma. Era un patricio romano que había arreglado el agua de Brescia, de Milán, estaba estudiando el Tíber, hombre de consulta, y el gobierno de Mendoza lo contrata. Entonces, ahí dijo, hay que llevar agua para mi propio molino, una cosa que no la puedo evitar. Yo soy un fanático de la buena política. El tipo que lo contrató a Chipoleti era un visionario, y ese tipo era el gobernador de Mendoza de esa época, Tiburcio Venegas. Digo, ¿qué lo trae a 14.000 kilómetros a un desierto en 1889 a una eminencia europea, al desierto argentino? Y lo trajo La Plata y el desafío. Le pagaban 4 veces lo que ganaba Chipoleti en la Universidad de Roma. Estamos hablando, esos años conquista el desierto. Claro. Cuando él recorre... Pero la historia comienza en Mendoza. Chipoleti como San Martín. San Martín tuvo 11 años y medio en Argentina. Y 10 años no estuvo en Argentina. Estuvo en Chile, en Perú, San Martín. Y Chipoleti tuvo 10 años en Argentina, 10 años y medio, pero estuvo los 10 años, 9 años y medio, estuvo en Mendoza. Claro, entonces post conquista del desierto ya un poco... Sí, porque la conquista del desierto es con Avellaneda y Roca, ministro de Guerra, es previa, es en la última década del siglo XIX. Sí, ya 89 estaba terminando en esa sí. época. La historia del libro está contando desde el agua, la toma, claro, desde la desembocadura. Entonces dije, pero hay algo que está por encima de Chipoleti, de mi abuelo, de Regina. ¿Por qué la gente vino acá? La gente vino acá por el agua. Y tiene que ver con el presente también, mucho con el presente. Cuidado con desanimarse con Río Negro y con el Alto Valle y con Villa Regina, porque el futuro está en torno al agua, no está en torno al petróleo, como nos quieren hacer creer, porque el petróleo indefectiblemente va a terminar y el agua tiene que seguir, porque si no sigue el agua no tenemos que ir a Marte, es decir, se acaba el planeta. Entonces el exceso de agua es lo que tenemos que cuidar, porque mientras estamos hablando en esta charla, el río sigue desembocando en el mar y estamos tirando futuro y vida. Hay pueblos de la tierra que se matan a tiros por el agua y acá la vemos pasar, ni siquiera pensamos por qué estamos a 10 kilómetros del río en Villa Regina. ¿Por qué Roca está a 8 kilómetros del río? ¿Por qué Allen está a 6 kilómetros del río? Y todo eso es porque el río inundaba. Claro. Y si hablamos con nuestros abuelos, muchas veces el agua ha llegado hasta Villa Antártida, en las grandes inundaciones del Negro. Pero el Negro inunda cuando se combinan los factores de sus afluentes, cuando sobre todo el Neuquén, que es el verdadero enemigo, entre comillas, hablando de la inundación, el Neuquén es un río de 600 metros cúbicos por segundo, pero cuando inunda trae 9.000. El Limay lo mismo, cuando se combinan esos dos afluentes con exceso de agua, el Negro lleva todo por delante. Por eso es que tenemos un valle, porque el valle se cavó por la fuerza del agua. Acá no está la radio, en algún momento fue lecho de río. Por eso lo vemos en la barda reflejado. ¿Cómo el libro un poco fuera de él lo hablamos, ¿cómo se descubre el Río Negro? ¿Quién es el primero que le ve esa chispa de decir, che, acá hay algo? Ese es otro problema. La provincia está tan fracturada que los del Alto Valle no tenemos la más pálida idea de lo que pasó en la costa atlántica. Y los tipos de la costa atlántica hablan del valle como si fuera un barrio Neuquén. Y eso es una deuda de la dirigencia política rionegrina, donde yo también me anoto del lado de los deudores, porque la provincia es excepcional si es un todo, si es una. Ahora, si la vemos como 4 regiones, es complicado. Y Río Negro es una provincia complicadísima, pero también en esa complicación está su virtud. Es decir, la zona del Alto de Andina es una provincia en sí misma. La línea sur es otra provincia, la costa atlántica es otra provincia y el Alto Valle es otra provincia. En Río Negro hay que tener 4 discursos para hacer política. ¿Cómo 4 discursos? Claro, lo que yo digo acá no sirve en Maquinchao. Tengo que hablar de otra manera en Maquinchao.
Claro. Y no sirven las grutas. Y tengo que hablar de otra manera en Huergo que el barrio Melipal de Bariloche. Bueno, yo lo aprendí andando, ¿no? ¿Y el discurso cambia dentro del curso del Río Negro? Sí, que el discurso cambia en la misma semana. Bueno, podés ir a Maquichao a hablar de espaldera. Y la minería de Menuco. Además nos encerramos mucho, los valletanos somos demasiado valletanos y creemos que el fin de semana es lindo porque podemos ir a San Martín de los Andes, al aeropuerto de Neuquén y a Interlago, porque da una prosperidad al Alto Valle. Y creemos que la provincia termina allí. Y resulta que el Valle Medio, Chuele para allá tiene un potencial, va a venir capitales de todo el mundo, a todos esos lugares por la sobre de agua. Y bueno, ni hablar de la costa atlántica. Los 430 kilómetros de costa atlántica hacen a Río Negro diferente. Hay que tener cuidado con el fenómeno neuquino y con la neuquinización de Río Negro. Hay que defender a la provincia de otro lado, entre otras cosas, porque el 30% de vaca muerta está en territorio rionegrino. Y los neuquinos nos han hecho creer que vaca muerta es neuquino. ¿Cómo empieza la historia del Río Negro? No tiene nada que ver con el libro esto, pero tiene que ver mucho. ¿Cómo empieza? Es que es una gran verdad esa de que hasta los que vivimos en el mismo Río Negro somos distintos. Uno no es el mismo el que está en la desembocadura del Valle Medio al del Alto Valle. Esta tierra, cuando España la descubre y queda, el mundo se divide entre Portugal y España. Con el famoso Tratado de Tordesillas. Claro. Y la Argentina queda para España, y todo el territorio de Brasil queda para Portugal. Como las islas de Cabo Verde, donde se medía, donde el Papa hizo que había que medir las 500 leguas, eran muy horizontales, muy, muy extendidas, quedaron como 400, 500 kilómetros de tierra gris. Entonces, si uno trazaba la línea donde empezaban las islas, el Uruguay era argentino, digamos, era español. Si la trazábamos donde querían los portugueses, el Uruguay era brasileño. Entonces, Brasil invade Uruguay. Y eso provoca la guerra con el Brasil en 1827, presidencia de Rivadavia. Y ahí es donde vienen los portugueses a invadir Patagones. Que era el puerto donde estaban los saqueadores. Que abastecía a Buenos Aires. Pero ¿quién pasa primero? ¿Quién es el primero que viene acá? El primero que viene acá es Magallanes, que pasa por la costa nuestra 1520. Magallanes sale en 1519 y pasa por Brasil, no entra al Río de la Plata, creo que no lo ve, no recuerdo haberlo leído eso. Había estado Solís antes allí y lo mataron. Por eso que hay que llenarse la boca como patagónico, que Magallanes desembarca, toca tierra en San Julián, en el medio de la Patagonia, en Santa Cruz, norte de Santa Cruz. Sí. Entonces, no está mal decir que los patagónicos estamos antes que los porteños. Es decir, claro, 1500. Claro, la historia empezó acá. Buenos Aires posterior al desembarco de Magallanes. Pero Magallanes pasa 100 kilómetros de la costa y no ve el Río Negro. Y 250 años después, recién España decide poblar. Ahí nace Viedma Carmen de Patagones. Y ese es Villarino y Francisco de Viedma. ¿Y por qué Puebla? Puebla porque un jesuita inglés, William Faulkner, hay un lago Faulkner ahí en la zona de Bariloche. Faulkner, estudioso, da clases en Córdoba con los jesuitas de origen inglés y después va a Sierra de los Padres, en la zona de Balcarce, y empieza a hablar con los indios. Y los indios le dicen, cuidado que a tantas leguas de acá hay un río fabuloso que le llamamos Río de los Sauces, por eso el título del libro. ¿Río de los Sauces le llamaban? Sauces, claro, los indios le decían Río de los Sauces. En el idioma mapuche decían Curulegú, que es Río Negro, traduciéndolo. Pero originalmente Río de los Sauces, porque si ustedes ven el río en la parte de Chuele o en la parte de Viedma, es un sauce pegado al otro. Está bien puesto el Río de los Sauces. Y Faulkner vivo lo escribe
lo escribe y publica en 1774, publica en Londres. Hay un río al sur de Buenos Aires que tiene como 600 kilómetros de largo, que va del Atlántico al Pacífico, que si Inglaterra decide navegar ese río, no le costará mucho tomar Valdivia y quedarse con la Patagonia y con Chile. A la creencia era que lo cruzaba todo. Eso, claro, eso lo escribe Falkner, por haber escuchado a las tribus indígenas, y las tribus indígenas habitaban todo lo que es el sur de la provincia de Buenos Aires, o la mitad de la provincia de Buenos Aires, y toda la Pampa, era territorio tehuelche. Falkner, entonces, al publicar eso, sonó como un tiro en la corte española. Dice, o vamos a poblar o los ingleses nos van a afanar la Patagonia. Entonces, por esa razón, viene España a poblar. En 1700. Ese es el motivo por el cual tan tempranamente se funda lo que hoy es Patagones. Y ya hace el fortín y todo. Yo debería callarme la boca porque no voy a vender un libro, ¿viste? Porque estoy en contacto. No. Pero es que es muy apasionante esto de que... ¿Pero qué te parece? Porque yo siempre... 250 años sin que el río existiera, nadie lo vio. Y ¿sabés cómo se descubre? Porque Francisco de Viedma y Villarino pueblan debajo de San Antonio y se dan cuenta que ahí no tienen agua, y Villarino empieza a caminar por la costa con 2 españoles más y descubre caminando la desembocadura del Negro, 1779, y le dice a Viedma, vamos para allá, que hay sauce, que hay río, que sobra agua, y ahí tenemos que fundar. Me llamaba siempre la atención el hecho de que sea tan antiguo Patagonia. Digo, ¿por qué está este puerto acá? ¿Por qué esta razón se fundó tan lejos de todo? Porque uno ve esos primeros mapas. Sí, pero mirá, esto era territorio de los aborígenes, pero estaba el puerto de Patagonia. Vos pensá la fecha. Colón, 1492. Cortés, en México, 1519. Magallanes, en la Patagonia, 1520. Valdivia, en Chile, funda Santiago, y después Valdivia, la que está enfrente a Neuquén, en 1540. Y acá recién fundamos en 1779, pasan más de 200 años, casi 250, hasta que alguien vino acá. Pero después había que saber qué había y dónde terminaba el río, y ese es Villarino. Si vos me preguntás de todos los personajes que están ahí en el libro, ¿cuál es mi superhéroe, como dicen los chicos ahora? Mi superhéroe es Villarino. Lo discuto con cualquier historiador. ¿Villarino lo remontó? Basilio Villarino lo remontó con 60 tipos, 4 barcos, 8 meses, y descubrió la isla de Cholechuel, y venía sin dormir, porque venía con los indios vigilándolo. Claro. Porque estamos hablando de 100 años antes de la conquista del desierto. Villarino viene a arruinarle el negocio a las tribus indias, porque los indios robaban el ganado en la provincia de Buenos Aires, lo llevaban a Isla de Cholechuel y lo vendían a los que venían de Chile. De eso se mantenían los indios, ese negocio. Qué historia hermosa la que tenemos nosotros. No, espectacular. Villarino está en la iglesia de Patagones, ¿no? No, Villarino está enterrado en Sierra de la Ventana. ¿En Sierra de la Ventana está? Sí. Bueno, porque es muy interesante, el libro lo relata, la relación de Villarino con los indios, porque los conquistadores, los españoles, tenían 2 tesis. Tenían instrucción, primero, la coronación española, que es tan condenada desde algunos puntos de la historia por lo cruel. Tenía aspectos muy interesantes. Primero, los españoles venían con instrucciones, con un protocolo preciso de cómo tratar a las poblaciones. España, siendo toda conquista, tiene su dosis de crueldad, porque hay una imposición de poder, pero España construía ciudades, España construía iglesias, España construía conventos, España hacía la plaza, España diseñaba. Vos ves Bogotá, ves Quito, Ecuador, Buenos Aires, son ciudades españolas. Los ingleses, en cambio, arrasaban. Estados Unidos, por ejemplo. Una vez tuve la fortuna de que un historiador que estaba en el Museo de Patagones, haciendo una excursión, nos permitió hasta recorrer la torre donde está. Sí, de Margata, sí. Y él decía de que mientras estaba, antes de que llegue el ejército argentino Roca, era una celebración cuando venían los pueblos originarios, porque se intercambiaba, había un comercio muy fluido con los españoles. Bueno, todo cambia con la conquista del desierto. Sí, pero es de manual.
porque de Roma para acá la política siendo la misma. El Estado argentino, con el ejército argentino, avanza sobre el desierto. La mitad de las tribus salen a pactar. Esto es mi ley básico. Esto es como si estuviera hablando de lo que está pasando. Negociamos con el que gana. Los gobernadores peronistas que están arreglando con Milei ahora. Sí, bueno, sí. Los caciques que dijeron esto es irreversible, una nueva etapa, salen a arreglar. Entonces la población india se divide entre los que deciden pactar con el blanco, con el ejército que viene invadiendo, y los que deciden combatir. Y los que deciden combatir están más relacionados con Chile, con los mapuches. Por eso explica la actualidad también, porque el mapuche es irreductible. El mapuche tiene en su sangre y en su mandato cultural exterminar al blanco. Sí. Eso hay que leer Isabel Allende, un libro que no se puede dejar de leer, sobre todo las mujeres, ¿no? Sí, Que se llama o conocer la lógica. Se llama, ¿cómo se llama este libro? Inés del alma mía, que es un libro exquisito de Isabel Allende que describe la relación amorosa de una mujer viuda española con Pedro de Valdivia y cómo se funda Chile y cómo es el conflicto mapuche. Libro imperdible, ¿eh? Y como conocer la historia de Lautaro en Chile. Bueno, Lautaro lo cría. Estamos poniendo el libro. Termina. ¿Está en el libro? Claro. ¿La historia de Lautaro? Lautaro era un chico de 7, 8 años cuyos padres los mata a Valdivia. Y él lo cría como educa, y el pibe era un águila. Aprendió todo. Aprendió sobre todo la manera de combatir de los españoles. Y a los 16, 17 años se va y se pone y lidera. El líder, claro. Es una historia hermosa esa, ¿eh? Sí. Bueno, San Martín le termina poniendo la logia a Lautaro a su nombre. El libro, dentro de su recorrido, empieza a mostrar la evolución del río. El río empieza describiendo el río, porque no sabemos lo que es el río. El río, cuántos kilómetros tiene, cuándo de ancho, qué pasó con el río. Hay un río distinto con la represa, porque todo esto que estamos hablando cambia en la década del 70 con el Chocón y con las represas del Limay y con Planicie Banderita, Cerros Colorados el complejo barrial y la planicie, las 4 represas del Neuquén y las 4 del Limay. Entonces el río dejó de inundar. Entonces el río se convirtió, de león pasó a un tigre manso y se arrincona en la margen sur. Y el tren y los pueblos nos quedan lejos porque quedamos todos de espalda al río porque el río dejó de inundar. Y bueno, entonces ahí los de Chuele empiezan a hacer una costanera al lado del río, los neuquenes hacen el paseo al lado del Limay. Ahí se redescubre el río porque el río deja de ser enemigo. En cambio, Viedma y Patagones nunca dejaron de tener el río yo mato por Villa Regina, pero Viedma, Patagones tiene un paisaje, una relación con el río única. La costanera más linda que tiene el río. Por eso Regina se funda y la tercera zona era tan cerca a lo que es el casco urbano. Bueno, otra cosa, Regina, el pueblo no iba a estar acá, el pueblo era Villa Obrera, por eso Bonó le hace la casa del otro lado del Salado. El pueblo, el centro del pueblo iba a ser el Hotel City, digamos. El viejo Hotel City, Cipolletti y Maipú. Ese iba a ser el corazón del pueblo. Y el Salado empieza a marcar la historia de Regina. Hicieron una pasarela sobre el Salado y el vivero, con 10, 11 hectáreas, estaba en la zona de la Reginense hasta la Plaza de los Próceres, donde está la estación de servicio, el Club Regina, el Círculo. Ese era el vivero. Pero después, como el tren no paraba acá, construyen la estación en donde está la estación ahora. La estación tuvo 2 años después. Y ahí viene el traslado. Y ahí el pueblo empieza a correrse para el lado de la estación. Viene un tipo y hace un hotel frente a la estación, el viejo Hotel Plaza, el restaurante, la fonda, y se empieza a correr todo para allá. Entonces la casa de Bononi queda de este lado del Salado y la pasarela se convierte en el puente de Brooklyn, digamos. Acá, esta que está acá atrás de donde estamos hablando. Pero y el río, el Salado se pasaba por la pasarela que construyó Bononi o con una balsita o un canoa en un bañado más bajo del Salado en el cuartel de bomberos.
Se vadeaba ahí. Sí, se vadeaba ahí. Pero, entonces el pueblo se empieza a dividir entre los que viven de un lado salado y los que viven del otro lado salado. Y cuando ya veníamos la segunda generación, estaban los del pueblo y los de la chacra. Ya Regina nació engrietado siempre, desde el arranque. ¿Y se veía ese arroyo salado afectado por las inundaciones? Sí, correcta la pregunta. Inundaba el río, inundaba el salado. ¿Y qué parte se inundaba? Es una pena. Yo incluso esta tarde creo que va a ir Luis Albriu, el intendente, a la presentación del libro. Hay que moverse. El salado tiene que volver a ser el salado. Sí, está cerrado en el inicio. Tiene que volver a ser el salado. Es un privilegio, el libro lo dice claramente. Los grandes pueblos del mundo tienen un curso de agua y el Alto Valle no tiene ninguna ciudad con un río que lo cruce. Nosotros tenemos ese privilegio y lo hemos dejado de lado por diferentes razones que no vienen. Sí, el salado pasó de ser un brazo del río a ser un desagüe. Claro. El salado, cuando yo tenía 12, 13 años, hace 60 años atrás, era el lugar para ir a pescar, el lago era el lugar para andar en canoa, era el lugar del corbar de los sapos, era el lugar de los grillos, las tardecitas de verano era un placer ir a pescar al salado, el agua circulaba, andábamos en canoa, y de repente se convirtió en un desagüe lleno de mosquitos. Hay una gran duda que tengo yo, porque en algún momento alguien me lo dijo y no sé si es verdad. ¿Los territorios que compró la compañía Italo-Argentino contemplaban el centro de Regina? No. Cuando Bonoli compra acá, primero Bonoli compra sin verlo. También lo dice el libro. Regina no debiera llamarse Regina. Regina debiera llamarse Chipoleti. Esta ciudad, si merece un nombre original, es Chipoleti, porque Chipoleti es el que determina que su yerno compre esta tierra. Dice, andá y comprá al este del Alto Valle. Y el agua no llegaba acá, el agua llegaba a Huergo. El tren no llegaba acá, el tren llegaba a Huergo. Perdón, ¿el agua qué? ¿El sistema de riego? Claro, el Canal Grande estaba ¿Llegaba hasta Huergo? Hasta Huergo. Por eso que Huergo es de 12, 15 años anterior a Regina. ¿Y el centro entonces terminó siendo una usurpación? No, se compran las 15.000 hectáreas y Bonoli genialmente planifica todo. Dice, acá va el pueblo, acá va el vivero, acá va la iglesia, acá va la casa de la administración, y el tren llegaba, los tipos pasaban por acá y paraban recién en Huergo. O sea, los tipos hacían 14.000 kilómetros que habían salido de su aldea en Italia y pasaban por lugar donde tenían que ir y pasaban de largo. Y se bajaban en Huergo. Y había un camión internacional viejo, que no sé si lo piloteaba el abuelo de Palino Grifoni, o los Meón, de esas familias originales que estaban al lado de Bonoli, y traían 1 o 2 familias por día de Huergo con huella, entre los chañares, sin nada, una huella. Y como venían 6 o 7 familias, estoy hablando del segundo semestre del 24 y todo el 25. La estación recién de Regina, el primer tren para en diciembre del 26. El año que viene son los 100 años de la estación. Y en esos 2 años era todo Huergo. Y mi abuelo vino desde Huergo en un carro con 2 caballos y 4... ¿Huergo o Godoy? Huergo. No, Godoy no existía. ¿Quién vendió las tierras al centro? De lo que es hoy el centro. El secretario privado de Roca, un tal Zorrilla de San Martín, aprovecha una ley del Congreso Nacional, que la aprovecharon todos, donde las tierras que se habían ganado al desierto se vendían promocionalmente. Lo que costaba 1.000 se compraba a 100. Entonces esa familia Zorrilla de San Martín compra 15.000 hectáreas, que es lo que está desde Godoy hasta Chichinale, arriba a la sierra. Por eso todas las escrituras la arrancan con Zorrilla de San Martín. Bonoli le compran 5.000 hectáreas a la sucesión Zorrilla de San Martín. Y el que primero que viene a tomar posesión acá es Emilio Viñami, que era mano en el centro, que viene a conocerla y a ver dónde iban a fundar la ciudad. Y lo último que hay que decir, para no aburrir a la gente, es que la épica, la familia Colonna, el que viene a buscar, porque era un conjunto de cosas, estamos hablando de una Europa conflictuada, muerta de hambre, en crisis, con un Mussolini tratando de que la gente se vaya de Italia como política de Estado. Porque no le puedo dar de comer, decía Mussolini. Si no lo saco de Italia, me incendian Italia. Porque encima, todos esos sectores eran anti-Mussolini, eran socialistas. ¿Por qué te crees que todos los abuelos nuestros eran socialistas, comunistas y anarquistas? Porque rajaron del poder del fascismo.
Esa parte del año pasado cuando charlábamos que en esto de que Mussolini que se vayan, dice, bueno, dale plata a estos que están haciendo la colonia y al final... Y venimos de Thanos muy vivos. Entonces los tipos ven el negocio, la inmigración era un negocio. Aparece un vivo, mano derecha de Mussolini, que dice, yo tengo acceso al crédito italiano, o sea, la plata. Bononi lo ve y dice, yo conozco la tierra. Entonces se asocian, ponen sus intereses, uno hace gestiones con el gobierno italiano y el otro, y ya había, porque la historia italiana en Argentina no empieza con Regina, la historia italiana en Regina empieza 20 años antes del siglo XIX, con la fundación de La Plata. Vinieron 10.000 italianos a trabajar a La Plata en 1880. Cuando llegan nuestros abuelos acá en 1910, 1920, ya había italianos que tenían 30 años de Argentina, 20 años de Argentina. Es decir, esta camada nuestra que funda Regina ya viene cascoteada por... Ya había un experimento, una colonia italiana, ¿no? Bueno, todo el sur de Santa Fe, en el norte de la provincia de Buenos Aires, todas colonias italianas, Córdoba. De la charla me empieza a surgir un par de inquietudes. Cuando el río se controla y deja de ser el león y ser un tigre amansado, entonces empiezan a aparecer más superficie para vender. Claro, ¿qué te parece? Y bueno, por eso nace el Valle Medio. No, digo desde Villa Regina hacia la costa empieza a aparecer más zona productiva para poder empezar a producir. El trabajo de Bonoli fue excepcional, el tipo dividió en... ¿Eso lo hizo Bonoli? Todo Bonoli. 7 años y medio está Bonoli acá nomás, lo sacan carpiendo, porque Bonoli queda encerrado entre los intereses de los tipos que habían puesto la guita, porque los tipos que compraron la tierra, que le dieron la plata a Bonoli para comprar la tierra, compraron a 100, 150 pesos la hectárea y se la vendían a los inmigrantes a 1.000. A 1.000. Porque cualquier chacra de los donos, toda chacra costaba 1.000 pesos la hectárea. Y entonces, ¿quiénes pusieron la plata para el negocio? Lo pusieron los bancos, como buenos prestamistas, y lo pusieron las compañías navieras. Porque el otro gran negocio que era traer los tipos. Los tipos venían 1.500 en tercera, 200 en segunda y 100 en primera. Pero los 1.500 que venían en tercera trajeron 5 millones de tipos, los emporios navieros. Entonces los tipos pusieron la plata para esto, copiando a los otros que estaban haciendo el gran negocio con el riego, que son los ingleses. Porque si vos te ponés a mirar bien el Alto Valle de Huergo para allá es todo inglés. Es decir, Cinco Saltos, Chipoleti. ¿Y por qué se hace el canal? El canal lo terminan los ingleses con la compañía del ferrocarril. Los ingleses venían con la plata y con el tren. Vieron el negocio del riego y hicieron el gran negocio inmobiliario. Los ingleses, Bonoli hace lo que venían haciendo los ingleses, comprar la tierra barata, desierto, y como le traían el tren y traían el riego, la tierra se multiplicaba por 10 el valor. Todos Cinco Saltos, Chipoleti, es inglés. Y después, perdóname, los ingleses después se meten en la comercialización de la fruta, la famosa... Exactamente, ahí viene el negocio de ellos. Y los ingleses manejaban el puerto de Bahía Blanca y sobre todo el de Buenos Aires, por donde salía la fruta. Entonces vos tenías el tren, el riego, el puerto y el empaque, todo inglés. Claro, porque en ese momento... Entre otras cosas, por eso, viste que jodemos, perdón por la expresión, que Argentina tenía que haber sido como Canadá o Inglaterra, que son colonias. Bueno, el Alto Valle tiene mucho de Canadá y de Inglaterra, pero tiene la impronta inglesa. La estación. ¿Por qué te crees que las estaciones están a 7? La estática de la estación. Inglesa, pero además las estaciones están a 7 kilómetros exactos uno del otro. Entre paréntesis, quiero contarles, hablando de todas estas cosas, me entusiasmo y veo que la mitad de los colonos vino caminando de Huergo. Porque al no ir a buscarlo el camioncito, los tipos pasaban una noche a la intemperie ahí en el Huergo, otros se metían en los vagones desocupados y se cansaban hasta que uno decía, ¿cuántos kilómetros hay? 14. Bueno, vamos a caminar. Y salían caminando con la valija y los niños, los inmigrantes. Caminaron los 14 kilómetros muchas familias. Entonces se me ocurre, digo, no hay mejor manera de homenajear a nuestros abuelos que lo que hemos engordado con la prosperidad del Alto Valle, caminemos los 14 kilómetros. Y el sábado pasado caminé con mis hijos y mis nietos. Sí, caminé los 14 kilómetros. Salí de la estación de Huergo a las 9 de la mañana y a las 2, a la 1 llegué acá al Museo Bonoli, a donde venían los no sabes qué emoción, lo cuento y me emociono.
Porque mi abuelo me ¿Cómo contó. lo viven los nietos eso? Los nietos míos muy Porque interesados. es poner una patita en... Los nietos míos se creen que yo soy Einstein, ¿viste? como corresponde a un buen abuelo. Obviamente ahí el río empieza a traer muchas historias y Regina me parece que tiene una particularidad. ¿Qué nos hace tan distintos? Más allá de que esto, que hubo una plata que vino de un lado de la política y otro. Hay que leer el libro, porque esta ciudad nace con la grieta del Salado, nace con la grieta ideológica del fascismo dirigiendo y la oposición trabajando. Esto no quiere decir que los que no eran fascistas. Esa frase es muy buena. La dirigencia... Una facción dirige y la otra facción trabaja. Los que organizan el negocio son los fascistas, porque tienen la plata de Mussolini y era la Italia próspera. Los otros venían corridos por el hambre y por las ideas. Así que no había más remedio que laburaran los socialistas, los comunistas y los anarquistas y que dirigieran los fascistas. Pero eso no habilita así que Regina es una colonia fascista. Porque si mirá el decreto que hizo Alvear, poniéndole Regina Pacini de Alvear a esto, no habilita a decir que es un pueblo radical. Es decir, y además este lío de Villa Regina es fascista o no, estaba en todos los pueblos de origen italiano del país, y no todos los pueblos son fascistas. No, es una realidad que se dio, y que si vos sos italiano, venís a un lugar del desierto, sin intermediario, cuando digo sin intermediario, sin tener un pariente, sin nada de Buenos Aires, los tipos vinieron del pueblo de Italia al desierto, directamente, sin intermediario. Los tipos siguen enganchados con Italia. Si acá no se entendían los sicilianos con los marquillanos, con los friulanos. No se entendían en Italia, no se entendían acá tampoco. Está puro dialecto. Tiene problema de idioma. Y esos tipos, a los 8 o 10 años de venir acá, de salir una Italia postrada, vienen de Italia y dicen, no sabés cómo está Italia, Mussolini hizo esto, hizo lo otro, prosperaba. Los 10 primeros años de Mussolini, más vale no leerlo porque te hace fascista. Es una locura el gobierno de Mussolini en los inicios, es espectacular, hasta que ideológicamente agarra para el lado de los tomates, o de la crueldad y del autoritarismo, y termina en una tiranía en algunos aspectos peor que la de Hitler. Pero el fascismo, entonces vos sos un italiano que está en 1900, Regina, en 1935, y vienen los parientes, no sabés cómo está Italia, no sabés cómo está Italia, y bueno, eran todos fascistas, mentalmente. Era un orgullo para un italiano que vos te dicen que tu país está creciendo, está prosperando. Si acá, cuando Mussolini decide invadir el África, invade Etiopía, Mussolini tenía el sueño de convertir a Roma de vuelta en la capital de un imperio y manejar todo el Mediterráneo y negociar desde ahí con Hitler. En el 38 sale a invadir el África con cualquier excusa, porque alguna vez un italiano quiso conquistar y los etíopes lo sacaron carpiendo. Él fue a vengar a todo eso y se quiso apropiar de Etiopía. Y le salió el tiro por la culata porque le costó medio presupuesto italiano. Acá se armaban colectas organizadas por la Compañía Ítalo-Argentina de Colonización y por el Dopo Lavoro, que estaba alrededor del círculo italiano, para mandar plata para Italia para la invasión al África. Vendieron las joyas de oro, la señora de Bonoli, todo. Y el Mussolini te mandaba, vos mandabas el anillo de oro y Mussolini te mandaba uno de hierro simbólico en reemplazo. Y toda la colonia colaboró para invadir África. Eso está en el libro. Desafortunadamente se nos termina el programa, pero me queda una última pregunta. Dale. Regina tuvo un crecimiento exponencial, es una de las últimas que se funda, pero una de las que más prospera. Ya por los 60, los 70, todos hablan de la gloria de Villa Regina. Primero razón porque el valle es más ancho. Porque el valle en Chipoleti y en Allen empieza a ser más inmobiliario, más de servicio y menos de producción. Acá el valle se ensancha y Regina tiene el 40% de la superficie plantada de todo el Alto Valle. Acá tenemos 10, 12, 14 kilómetros en algún lugar para ir al río. En Roca vos vas por la rotonda de la ruta, mirás para el costado y ves la sierra. Acá no ves la sierra del sur nunca. ¿Se entiende? Tenemos más potencial productivo. Segundo, la cuestión italiana, porque la cuestión italiana le agrega la industria. Acá un Bartolo Pasín, un Antonio Pirri, un Domingo Coletti son auténtica Villa Regina.
Sí, sí. Entonces Regina, bueno, Bagliani con la industria tomatera, la primera industria del Alto Valle, la primera radio del Alto Valle, todo Regina. ¿Fue Bagliani o Fioravanti? Fioravanti, pero originalmente es Bagliani, creo, el inversor inicial. Claro, la industrialización es lo que le da el crecimiento. Si trabajaban 100 personas en la industria del tomate, era señera en el país. Y eso es lo que hace... Hay que hacer otra comisión, una para recuperar el salado y otra para recuperar la torre de la fábrica. Yo no sé, yo la verdad me arrepiento, a mí me agarró distraído, me hubiera venido a gritar un poco, es una locura lo que han hecho. Sí. No, fue... La torre de la fábrica tiene que ver, hay que hacer un shopping o lo que vayan a hacer ahí alrededor de la torre. Hubiera sido hermoso, iluminada, restaurada, hubiera sido hermosa. Y la otra consulta es, esta picardía, ¿no? Compro, vendo más barato, ¿es también un ADN que marca Regina? Sí, porque ya cuando empiezan los remates de la tierra, ¿por qué? Porque la población se parte, los que vivían de la compañía italo-argentina, los empleados, Becky, Vicky, todos los que trabajaban alrededor de Bonoli, cobraban el sueldo todos los meses, y buenos sueldos. Claro. Y el chacarero no podía vender la fruta. Entonces empieza a estar lo del pueblo con plata y lo de la chacra muerto de hambre, para hacerla corta. Entonces, y los que vivían de los servicios, la fonda, el soldador, el que vendía hielo, y eso empiezan a tener la crisis. Los que tienen plata le compran y los otros le fían. El almacén de harina, por ejemplo, que les fiaba hasta 2 años a los chacareros, porque viene la famosa crisis del 30, los productos no valen nada, la alfalfa dejó de ser negocio. Entre paréntesis, el negocio empieza siendo alfalfa y después recién, porque la manzana produce a los 6-7 años. Claro, no se puede empezar en aquella época. Entonces encima cuando empezó a producir no valía nada y ahí vino la crisis. Pero como la tierra ya valía, aparecían los vivos a comprar en los remates. Y ahí aparece el segundo gran aspecto, Regina, extraordinario. Que el pueblo puede estar dividido entre los comunistas Tonkovich y Masachesi, porque mi abuelo era comunista, y los fascistas Viñami o lo que sea, pero cuando vino la malaria, todos juntos salieron a defender a Regina. Regina, cuando se ve comprometida, es un ejemplo de solidaridad. Aquí nos puteábamos cuando jugaba el Círculo y Regina en la cancha, pero cuando viene a sacar el intendente de Prepo de Vierna, todo el pueblo fue a defenderlo. Y así fue permanentemente. Regina tiene la grieta dentro, pero además tiene la solidaridad, que es más fuerte, por suerte, que la grieta. Eso nos hace muy fuertes a los reginenses. No es casualidad que esta provincia haya dado 2 gobernadores con 10.000 habitantes. Es decir, Regina tiene también el mérito de ser la ciudad con mayor cantidad de presos políticos de Río Negro. No sabía eso. Está en el libro. Ya, ¿A qué hora? Arruiné el libro. No, esto está dejando, porque cuando lo de los remates, yo recién hojeé el libro y vi lo de los remates, que está acá la historia. ¿Hoy se presenta a qué hora? A las 19. 19 horas en el casino, entonces. En el alto del casino, ahí, sí. Ahí se va a hacer la presentación del libro. ¿Dónde se va a vender? Está en la librería de ¿Namucurá? Que yo conozco, sí, ya hay 10 o 15 ejemplares ahí para comprar. Es barato además, porque tiene que ser... pero más allá de eso, lo hablábamos un poco fuera de ahí. ¿Qué falta nos hace que nos enseñen bien la historia? Tenemos que aprender realmente nuestra historia. Además es apasionante. En todo lo que yo estoy hablando hay un guión de una gran película. La verdad que sí. No porque lo haya hecho yo, porque yo lo único que he hecho es leer y convertir en un relato que espero sea ameno estos hechos. Ese es mi aporte, digamos. Pero yo me quedo porque el año pasado cuando hicimos la nota, mucha gente me dijo... Es así, Regina tenía los fascistas y tenía los socialistas, y tenía Círculo y tenía el Club Regina, y tenía esto y tenía lo otro. Los que estaban de un lado del salado, los que estaban del otro lado del salado. Regina grande. Era así, dice. Eso lo hizo grande, la hizo grande eso, y la hizo fuerte. Esa competencia la hizo grande. Sí, la hizo fuerte. Sí. Y además no hay que condenar absolutamente a nadie, todos pusieron su parte positiva. Además éramos hijos del conflicto europeo, es decir, era imposible eludirlo eso. Era imposible. Sí, eso era total. Si dividió al mundo, ¿cómo no iba a pasar acá? Muchísimas gracias por la visita. Lectura, gracias por el libro. Me lo voy a devorar en estos días. Que te lo dedico. Sí, y acá está la lapicera. Y ¿cómo es tu nombre, Pina? Marcelo. Y después, a todos, hoy, 7 de la tarde,
en el casino va a estar haciendo la presentación, y si quieren preguntar y hablar de todos estos temas van a tener la oportunidad de justamente escucharlo un poco. Horacio, que va a estar acompañado por Silvia Zanini, otra persona que ha traído la historia de Regina contada de una manera muy distinta a la que tal vez... Aplauso. Y nos hace falta a los regineses conocer nuestra historia porque es tan rica y tan divertida y tan linda. Pero también hay que conocer la historia de nuestra provincia, porque nuestra provincia es muy especial. Hasta el punto que el otro día me vengo a enterar que existía el rey de la Patagonia. Bueno, sí. Y él había hecho una bandera, gracias, Horacio, había hecho una bandera que es la bandera casi de Río Negro. Sí, tuvo 15 días, tuvo como 3 meses preso en Patagonia, Orly de Tunens. Sí, francés. Pero la bandera que tenía es casi la bandera de Río Negro. Emitió moneda, sí. vendió terreno a un águila. Tremendo. Gracias por la visita, nos despedimos, se nos terminó el programa, mañana a 7 de la mañana estamos de nuevo haciendo otra nueva edición. Muchas gracias.